Entonces es importante entender que no simplemente es montar un edificio, ponerle un nombre, hacer un logotipo y hacer un brochure. Es una estrategia 360 donde cada uno de los ingredientes son fundamentales en llegar a ese consumidor, ese público objetivo, que nuestros valores de proyecto, nuestra promesa de valor sea consecuente con ellos. La dinámica y el alto nivel de competencia de los proyectos inmobiliarios nos obliga a brindar una experiencia desde la creación de la marca. La buena construcción de la identidad será su posibilidad de conquistar el mercado. Hola a todos y bienvenidos a M+ Lab, el laboratorio que surge de experimentar y construir conocimientos a partir del desarrollo inmobiliario. Nuestros podcasts tienen la misión de llenar el mundo de contenidos de valor que puedan servir e inspirar a otras personas. No olvides compartirlos y seguirnos en Facebook e Instagram, en donde nos encontrarás como @mgroup.ag, una iniciativa de M+ Group. En un proceso creativo debemos ver a los clientes siempre como el punto de partida. Se deben generar vinculaciones que les permitan identificarse con la marca y las experiencias que ésta les ofrece. La marca y el desarrollo de todo el proyecto inmobiliario deben conversar siempre del mismo lado. Para conversar sobre este tema, invitamos a Alejandro Ramírez. Él es diseñador gráfico de M+ Group. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola María, ¿bien y tú? Muy bien, Alejo, estamos muy contentos de tenerte en este nuevo episodio de nuestros podcasts. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes hablando de este tema que me interesa bastante. Para empezar hablando sobre el tema del branding inmobiliario, Alejo, quisiera que nos contaras un poco por qué decimos que los proyectos inmobiliarios son más que un nombre y un logo. María, pues mira, es importante que en un sector tan competitivo como el inmobiliario, donde tú tomas una revista del sector y ves que cada día aparece una nueva oferta de un proyecto, es importante que la herramienta del branding sea clave para la estrategia del marketing, que ayude a tomar las decisiones de los potenciales compradores. Es importante que cada proyecto sea reconocido, que tenga un fuerte posicionamiento, que se diferencie de la competencia y además genere confianza con su público objetivo, que tenga una personalidad, que resalte una propuesta de valor del proyecto. Por eso decimos que los proyectos inmobiliarios, la identidad de un proyecto inmobiliario es más que un nombre y un logo, debe tener una idea y un concepto que respalde ese producto. Alejo, y desde eso tan importante que nos acabas de decir, y teniendo en cuenta pues la alta demanda de los proyectos inmobiliarios que hay en una ciudad como Medellín, ¿nos puedes contar un poco de cómo desarrollas ese proceso creativo para lograr eso que nos dices, esa diferenciación? Claro que sí, María. El principal objetivo de cualquier propuesta creativa es encontrar y comunicar, obviamente, esos beneficios que hacen único a cada proyecto. Es contar sus ventajas competitivas. Es más que metros cuadrados o precios, qué historia o qué está contando el proyecto. Se debe generar una identidad que logre conexión y confianza para establecer un vínculo sólido con el cliente, que vaya dirigido con sus gustos, sus preferencias y sus necesidades. Entender qué necesidad está satisfaciendo ese producto. Esa marca debe transmitir eso, debe ser coherente con lo que se va a entregar al final de cada proyecto. Tenemos que entender que esto no es una compra por impulso, que uno planea muy bien cuando quiere invertir en un proyecto inmobiliario. Y todo el discurso que se maneja alrededor de esta comunicación debe generarme a mí confianza, debe generarme a mí ese enamorarme de lo que yo voy a adquirir. Y desde eso que nos vienes hablando, cuéntanos un poco cómo diseñas la identidad de las marcas, de los proyectos inmobiliarios. ¿Cuáles son esos principales elementos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar este proceso? María, pues mira, el primer paso, como te decía anteriormente, es establecer la propuesta de valor del proyecto. Es definir ese insight de deseos y motivaciones a lo que el proyecto puede dar respuesta. Es entender para qué existe el proyecto, para quién existe el proyecto. En segundo lugar, tenemos el nombre. El nombre generalmente en los proyectos está relacionado con el lugar, las características físicas del proyecto, su público objetivo o simplemente alguna asociación que tenga que ver con el proyecto. Ese nombre debe ser fácil de recordar, de pronunciar, tener alguna relación directa con el proyecto en sí, que a su alrededor se asocien los atributos de este.
En tercer lugar tenemos el logo. El logo, lo principal es que sea apropiado con el concepto establecido por el proyecto. Debe ser visualmente claro, conciso, memorable y con un alto grado de originalidad, porque como te decía, es un mercado que está inundado de ofertas. Entonces cada proyecto tiene su logotipo y su símbolo, su tipografía. Entonces debe ser algo que en verdad llame la atención. Y por último tenemos la comunicación, que debe ser la capacidad de ser un espejo para su mercado objetivo. Debe transmitir el carisma del proyecto, que busca generar una vinculación con los gustos y necesidades de su público. Debe ser algo diferencial también, encontrar un discurso propio, porque generalmente estos proyectos utilizan los mismos bancos de imágenes, se relacionan mucho generalmente sus copies con el tema de felicidad, de sueños, de familia. Entonces lo importante es encontrar un discurso propio que te transmita esos valores que queremos posicionar del proyecto como tal. Alejo, y ya me gustaría saber qué piensas acerca de la siguiente frase. La marca debe ser un complemento de la arquitectura y el diseño de los espacios. María, eso que tú dices tiene mucha relevancia, ya que un concepto de marca y su identidad puede inspirar un proyecto arquitectónico, o un proyecto arquitectónico puede inspirar una marca o una identidad. Lo importante es que ambos tengan un hilo conductor común, desde su origen y su trayectoria de comercialización. Nosotros en M Group tenemos una dinámica de trabajo donde nos juntamos con los arquitectos previamente a un proyecto y analizamos todo entre todos una serie de ideas que en ciertas ocasiones nosotros le damos los insumos a los arquitectos para diseñar sus proyectos, o en otras ocasiones son ellos los que nos transmiten esos conceptos basados en su diseño. Lo importante es que el resultado de la marca como tal esté relacionado con todo el proceso creativo del tema arquitectónico. Muchas marcas cuentan historias relacionadas con lo que va a suceder en el proyecto, a un futuro, o su perfil de usuario, su forma arquitectónica, su consumidor, o simplemente una asociación de conceptos, como por ejemplo en el caso de Energy, donde su nombre salió del concepto del movimiento, de estos cubos que se giran entre sí sobre un propio eje. De ahí nació el nombre de Energy, del movimiento. Alejo, y contémosle un poquito a la gente de este proyecto Energy para que de pronto las personas que no lo conocen y estén escuchando este podcast. Ok, Energy es un proyecto totalmente disruptivo en la ciudad, desde su forma, cuando se pensó para su público, el modelo de negocio como tal, era algo totalmente novedoso en la ciudad. Se pensaba que su comunicación tenía que ser de igual manera diferencial, amarrado a un nombre que fuera muy diferente, que habitualmente en Medellín los nombres de los proyectos tenían que ver con su naturaleza, de reservas de algún nombre específico, jardines de algo, simplemente nombres compuestos. Aquí buscar una palabra corta y sonora que transmitiera esos valores del proyecto, como te digo, diferenciales y disruptivos. Entonces nació la palabra energy, como te decía ahorita, del concepto de movimiento, de esa dinámica arquitectónica que se planteó. Igualmente, el logotipo que se creó para esa marca representaba iconográficamente las formas muy representativas del proyecto, estos cubos blancos que iban girando sobre un eje. Así como diferentes proyectos que han nacido en nuestra compañía, como el caso ART, donde pensábamos que lo importante de ese proyecto era que se viera algo muy artístico, muy desde la expresión artística. Queríamos que en su momento fuera un edificio galería, o por ejemplo Cantier, que es un proyecto actualmente que está relacionado con el tema de los patios. Entonces, obviamente, el tema del nombre tenía que girar al valor agregado del proyecto, que eran los patios. O casos similares como ION, que hablaba de un proyecto como tecnología, o el caso de Feeling, que es otro proyecto que está actualmente en el mercado, que trata de ese aspecto de despertar los sentidos, de que ese proyecto va a ser una suma de experiencias destinadas a los sentidos como tal. Y desde esas experiencias que nos cuentas de las marcas que han creado desde Memas Group, dinos por qué es importante entonces ver los proyectos inmobiliarios como marcas y darle realmente esa importancia. Mira, tenemos claro que un buen branding es un elemento fundamental en la estrategia de marketing del proyecto. También es importante entender que el proyecto no germina cuando se terminan sus ventas,
sino que posteriormente el edificio vive como tal. Entonces es importante que un nombre sea totalmente reconocible para el futuro del proyecto como tal. Es importante contar historias, que cada proyecto tenga su propia narrativa, su propio estilo visual, que todas las comunicaciones que generan hasta se identifiquen de una compañía. A veces los nombres de un proyecto inmobiliario generan tanta fortaleza que se vuelve un referente para el sector o de la compañía que lo hizo. Entonces, a veces, muchas veces no llamamos, ese sector se llama como el nombre geográfico, sino como a un proyecto que está ahí ubicado. Es importante salirse de los parámetros del sector inmobiliario. Eso sí, obviamente sin perder los objetivos de venta, que es el objetivo fundamental de cualquier comunicación. Entonces es importante entender que no simplemente es montar un edificio, ponerle un nombre, hacer un logotipo y hacer un brochure. Es una estrategia 360 donde cada uno de los ingredientes son fundamentales en llegar a ese consumidor, ese público objetivo, que nuestros valores de proyecto, nuestra promesa de valor sea consecuente con ellos. Alejo, y teniendo en cuenta lo que nos vienes diciendo, entonces, y como a modo de inspiración también, ¿cuáles crees que serían esas características imprescindibles que debe tener un buen diseñador a la hora de desarrollar una marca de este tipo? Claro que sí, María. Mira, la primera característica de un diseñador es ser un intérprete de ideas. Es procesar toda la información que recibimos para llevarla, en este caso, a un resultado gráfico. En segundo lugar, debe ser lo que yo llamo un juguetón incansable, que explore y explore diferentes rutas hasta llegar a un resultado que verdaderamente lo enamore y pueda enamorar a los demás. Y tercero, debe ser un contador de historias, crear esas narrativas visuales que enamoren, que lleven un mensaje claro y directo y que vaya coherente con todo lo que inicialmente pensamos, esas ideas que, como te decía, interpretamos de las necesidades de los demás. Y ya para finalizar este podcast sobre branding inmobiliario, me gustaría ya como una pregunta un poco más reflexiva. ¿Crees que se puede aprender a ser creativo? Yo creo que sí, yo creo que todas las personas son creativas, pero en sus diferentes ramas, pero ligada al diseño, que es en el campo en que yo me desempeño. Más que aprender, creo que se potencializa a través de la adquisición de recursos, de nuevos recursos académicos, de nuevas vivencias, de nuevas exploraciones. Para mí ser creativo es generar ideas que parten de mi historia, lo que yo sé, lo que he vivido, pero eso sí, lo que los demás puedan entender y que se conecten con ellas, porque de nada sirve que yo me enamore de las ideas, pero para los demás no tienen algún significado y que ayuden a lograr ese objetivo principal en cualquier proyecto o en cualquier necesidad. Lo importante es generar ideas diferenciales, ganadoras, que tengan una intención, un propósito, que ayuden a posicionar los productos, no simplemente vender más allá de lo obvio, es contar lo que la gente a veces no ve, es narrar a los demás lo invisible. Alejo, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de M+ Lab. Muchas gracias a ti, María, por invitarme. Hasta aquí llega este episodio. A nuestro invitado Alejandro, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos sobre branding inmobiliario, y a ustedes, gracias por escucharnos. Esperamos que el contenido les haya servido, aclarado alguna duda o, mejor aún, los haya inspirado. Si quieren más contenido, los invitamos a nuestra página web www.mgroup.com.co. Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando: Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Este es un programa de M+ Group.